Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología y del Magíster en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que transmitimos todos los martes a las 8 de la noche. Hoy día vamos a reflexionar, a pensar sobre la situación de la democracia en el mundo, no tanto, en América Latina. Por supuesto, con las referencias que vayan saliendo en el curso de la conversación a Chile, pero más bien en la particularidad de la democracia en esta región, que por primera vez en la historia, desde hace algunos años, ya más de una década, casi 2 décadas, sus países son considerados democráticos. Y la cuestión es, ¿qué tipo de democracia se está desarrollando? ¿Qué crisis se presenta? ¿Qué características particulares tiene? ¿Qué elementos positivos? ¿Qué elementos negativos? Tenemos un invitado muy especial, que es uno de los grandes especialistas en América Latina de Europa y que ha trabajado mucho en América Latina, que actualmente comparte su trabajo en la Universidad de Salamanca con la Universidad UPB en Medellín, Colombia. Se trata de Manuel Alcántara, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático, como decía, de la Universidad de Salamanca, del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, y sus principales líneas de investigación han sido en el ámbito de la política comparada, con especial interés y conocimiento en América Latina, sobre temas como partidos políticos, procesos electorales, problema de la democracia representativa, élite política. Viene de sacar un libro sobre América Latina vota, es decir, los procesos electorales de los últimos 2 años. Y hay una tesis central, que es sobre la cual queremos comentar, y es que por un lado América Latina ha desarrollado prácticamente en todos los países democracias electorales que son fuertes, democracias liberales también con algunas excepciones, pero ahí donde se han fortalecido los procesos políticos, es decir, en esta región se han fortalecido los procesos políticos electorales, y sin embargo hay un enorme descontento, malestar, rechazo a las instituciones, que algunos llaman desconfianza, pero algunos yo diría rechazo a las instituciones, donde la gente se moviliza expresando su malestar sin creer en los partidos, sin creer en los procesos políticos mismos. Y por otro lado están la continuidad de procesos electorales y de existencia de las libertades políticas que son fundamentales en una democracia. Y a este fenómeno, de alguna manera, no exactamente, pero para enfrentar esta crisis, estamos en presencia de lo que Manuel llama democracias fatigadas, que es un concepto muy interesante sobre el que vamos a conversar. Muy bienvenido, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Y para partir, ¿cómo analizarías tú esta contradicción, tensión entre procesos políticos relativamente consolidados y institucionalizados y serios, y por otro lado la presencia de un gran malestar que rechaza o no se expresa a través de los procesos políticos institucionalizados? Esta distancia que se ha ocurrido entre política y sociedad en momentos en que la democracia, en el sentido clásico del término, pareciera funcionar bien.
Bueno, lo primero, muchas gracias por tu invitación, Manuel Antonio. Es un placer estar contigo a través de las ondas y compartir un espacio en tu programa. Lo primero que tengo que señalar, y esto siempre es una nota de precaución, es que cuando hablamos de América Latina, la región es extremadamente diversa, es compleja, pero es diversa, ¿no? Y entonces a veces metemos en un mismo saco realidades muy distintas. Pero sí que me atrevo a confirmar esa idea que has manejado de que la región está en un momento de democracias fatigadas, ¿no? Me baso en ciertas evidencias. Primero, en la evidencia, como muy bien señalabas, que la democracia está asentada en la región en los últimos 30 y tantos años, vamos a poner en los últimos, 30 y tantos años, entre 30 y 40 años, de manera seguida, es decir, prácticamente, y subrayo prácticamente, no ha habido interrupciones, y todos los países a la vez se han movido en una misma, diríamos, en una misma onda. Esto, si recordamos en la historia de América Latina, nunca sucedió. No. Había excepciones y en un determinado momento Chile era un país excepcional, o Uruguay siempre fue un país excepcional, pero otros países entraban y salían, regímenes autoritarios, regímenes democráticos. Bueno, eso yo creo que con la oleada de las transiciones a la democracia de finales de los 70 y de los 80, eso se termina y entonces la democracia se asienta. Bien es cierto que es una democracia que en sus distintas caras no se ha comportado igual. Y hay una cara de esta democracia que es la propia, la cara, digamos, más conocida, diríamos, por el gran público, que es la cara electoral, en la que la democracia, digamos que ha funcionado razonablemente, ¿no? Es decir, ha habido libertad de asociación, ha habido elecciones razonablemente limpias, libertad de expresión, los cargos han sido elegidos, el sufragio se ha extendido, ha habido una participación razonable digo, como promedio, ¿no? E incluso la democracia liberal también, es decir, esta idea de la vigencia de libertades civiles, individuales, en los controles judiciales y los controles del legislativo sobre el ejecutivo se han dado. Pero, sin embargo, ha habido una pata coja, diríamos, en la faceta igualitaria de la democracia. Es decir, la gente tiene, digamos, no todos los derechos son iguales, sigue habiendo una gran desigualdad en la distribución del poder por género, por la posición económica, el estatus económico, por el grupo social. La igualdad en la educación y la sanidad no es tampoco muy potente, ¿no? Pero ya digo, el balance puede ser positivo, ¿no?, de esta democracia. Sin embargo, a partir de mediados de esta década que está terminando, que técnicamente ya ha terminado la segunda década del presente siglo, estos indicadores empiezan a flaquear. ¿Hay algún fenómeno específico que dirías tú que puede ser como ilustrativo desde cuándo empiezan a flaquear? Sí, claro, por supuesto. El fenómeno más evidente de este deterioro son las encuestas de opinión pública que señalan un claro incremento en la desconfianza en las instituciones en general, pero más en concreto en todas aquellas instituciones vinculadas con la representación. Y también una menor valoración de la democracia, ¿no? Y luego, un alejamiento de la gente de los partidos políticos, una pérdida de identificación con los partidos políticos, ¿no? Países donde la gente se identificaba mucho con los partidos políticos, de pronto los partidos dejan de ser referentes y la gente empieza a cambiar, a moverse de un partido a otro, ¿no? O sea, pierden ese sentimiento de identidad. Perdón, en algún caso, la volatilidad es un caso que yo creo que es un fenómeno que yo creo que es clave, pero no solo es que se va de un partido a otro, que empieza a cambiar, en fin, cosa que pasa a veces también con los mismos dirigentes, sí, pero que deja de creer o de participar en las políticas partidarias. O sea, no es solo volatilidad, sino también, uno diría, distanciamiento. Claro. Exactamente. Y luego hay también un elemento, me decías una fecha, pues en torno al 2015 la onda económica de América Latina cambia. Las tasas de crecimiento que ha vivido la región durante más de una década se tuercen
y el crecimiento empieza a ser muy, 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 muy pequeño. O sea, apenas un promedio, la región va a crecer apenas al 1,7, 1,8% de promedio, ¿no? Que es un dato, claro, muy, muy negativo. Y entonces eso genera también una sensación de posible pérdida de un estatus económico, posible insatisfacción de algún tipo de señuelos que se podían tener y demás. Y entonces se entra en una especie de escenario de descontento, o, como ya he dicho la palabra, de insatisfacción. Y eso cristaliza todo más o menos en torno al año 2016, 2017, ¿no? Y se va calentando, ¿no? Lo que, por ejemplo, ocurre en Chile, en las principales ciudades chilenas, justo hace un año, es, digamos, un producto de todo esto, algo que se ha venido larvando y que en otros países había tenido expresiones un poco antes, ¿no? Pero que son de la misma naturaleza, ¿no? De enfado social, de bronca social, de insatisfacción y de... Uno podría usar una palabra muy vieja, Manuel Antonio, que conoces muy bien, de alienación, ¿no? Y esto no es solo motivo o no es solo consecuencia de estos factores que estamos diciendo, sino también hay un factor que me parece que por lo menos los politólogos hemos tenido muy poco en cuenta, ¿no? Y son los profundos cambios social-culturales que se han venido produciendo como consecuencia de la irrupción de las nuevas tecnologías, ¿no? Y que han cambiado totalmente el campo de juego. Esto me parece que tiene una influencia muy grave, ¿no? Algún autor, y fíjate que Bauman, casi hace 20 años, ya nos avisó de en qué medida el neoliberalismo y los patrones culturales del neoliberalismo, que articulaban una enorme soledad, un enorme individualismo, estaban triunfando, ¿no? Entonces yo creo que eso también llega de manera muy lenta, de manera muy pausada, y se hace dueño del panorama sociológico, ¿no? de nuestros países. Hay una cosa muy importante en ese punto que acabas de señalar, fíjate. Por un lado, hay un momento de un neoliberalismo con un individualismo rampante y triunfalista y prepotente, donde todo lo bueno que puede ocurrir en la sociedad ocurre porque yo lo he hecho, debido a mi mérito. Yo estoy aquí y no le debo nada a nadie. Exacto. Y entonces, y es un individualismo de alguna manera eufórico. Sí. Y hemos pasado, lo que tú estás señalando, pasamos a un rechazo de lo que está ocurriendo, a un descontento, a un malestar que expresa un individualismo rabioso, pero que sigue siendo individualismo. Sí. Y que yo diría su individualismo en este caso para nada eufórico, para nada triunfalista, sino una manera, es un individualismo enrabiado, que no sabe cómo enfrentar la derrota. Exacto, exacto. Por eso hablaba antes también de la palabra alienación, ¿no? Y sí, eso complica enormemente la política, porque complica la política en dos dimensiones que son básicas, o que eran básicas para la política que conocíamos. Una es la dimensión de la identidad, por la que uno tenía muy claramente unas determinadas coordenadas y se ceñía a esas coordenadas. Una, por ejemplo, podría ser la de la militancia política o simplemente la simpatía política a un partido político X, ¿no? Amén de la religiosa o de la deportiva, etc. Pero esas identidades de pronto se diluyen, usando de nuevo otra vez la metáfora de Bauman a propósito de que se hacen líquidas, ¿no? Pero también se diluyen en el sentido de que la gente son identidades de usar y de quitar, ya no permanecen, no se quedan para siempre, ¿no? Y eso, claro, en una política muy estructurada, muy rígida, como la que se había venido construyendo, lo complica el asunto. Y la segunda cosa es el tema de la confianza. La confianza, lo sabemos desde Max Weber, luego, yo qué sé, Robert Putnam, o sea, hay muchos trabajos que nos señalan la importancia que tiene la confianza para generar un determinado capital social o incluso un capital político, ¿no? Igual, la confianza se resquebraja, puesto que yo estoy en la moda de
de lo imprevisto, en la moda de lo efímero, etcétera, yo no tengo por qué guardar una confianza en lo que siempre tuve confianza, ¿no? Entonces, poco a poco la confianza se erosiona y esto que tiene su expresión también en lo personal, ¿no? En las relaciones amistosas, en las relaciones de pareja, etcétera, trasciende esto, digamos, un escenario más íntimo al escenario público. Y entonces la gente deja de tener confianza en los carabineros, deja de tener confianza en institución, en la iglesia, etcétera, en determinados medios de comunicación. Ya no hablo ahora de cuestiones políticas, de ámbitos políticos, sino ámbitos estrictamente socioculturales en los que la gente ya se va desapegando de ellos, ¿no? Entonces, Manuel, poco a poco se llega a la política, sí, dime. Antes de que continuemos con dos observaciones, una vez discutimos este punto y te lo voy a volver a plantear. Pero primero, yo creo que la definición de sociedad líquida de Bauman, sí, yo la cambiaría por sociedad viscosa. Sí, lo recuerdo perfectamente, sí. Porque creo que la viscosidad es una de las características al respecto, porque es esta cosa no transparente, pero también que no es sólida. Es decir, tiene ese aspecto líquido también. O sea, es un líquido viscoso, pegajoso y no transparente. Y la otra cuestión que hemos discutido también, y que yo sigo no muy convencido que el problema respecto a las instituciones sea de confianza. Respecto a las relaciones personales, yo creo que sí. Pero cuando se traslada ese concepto a las instituciones, yo tengo un problema, porque creo que no es lo mismo confiar en él, en mi amigo, en mi vecino, en mi pareja, que confiar en el Parlamento o confiar en el Poder Judicial. Claro, estoy de acuerdo. Pero es que se está usando una misma palabra. Yo confieso que ahí se está usando una misma palabra para una cosa que es distinta. Y mi impresión, ya que citaste a Weber, yo volvería a Weber. Yo creo que se produce una deslegitimación de las instituciones que llevan no a la desconfianza en ellas, sino al rechazo de las instituciones. Lo que uno ve hoy día no es una desconfianza en las instituciones, simplemente no quiero esta institución, no me interesa. Y por lo tanto, el proceso es mucho más complejo, porque las confianzas se pueden reconstituir. Pero cuando tú rechazas una institución y dices, no me interesa, no es legítima, no tiene por qué venir a enseñarme esta persona o a controlarme esta otra institución o a representarme. ¿Por qué me va a representar? Yo me represento solo. O sea, no es problema de confianza, es un problema de pérdida de legitimidad de las instituciones, y eso tiene mucho que ver también con lo que tú señalabas muy bien, a mi juicio, que es el cambio en el tipo de sociedad. Porque de alguna manera la sociedad digital es una sociedad, por decirlo así, que no tiene instituciones. No tiene instituciones, tiene solamente flujos, redes, y no tiene instituciones. Es imposible generar la institución en la sociedad digital. Sí, pero estoy de acuerdo con el matiz que planteas, ¿no? A mí lo que me interesa es que nos demos cuenta de que se produce la ruptura de un determinado vínculo. Exactamente. Entonces, eso también a veces podemos utilizar otra palabra, que es una palabra a veces como también casi diría más, no sé, como sin decir más técnica, no sé, desapego, ¿no? O sea, el desapego, uno de pronto no sabemos por qué razón está apegado a algo. Puede estar apegado a algo porque lo oyó en su casa de pequeño y entonces siguió apegado a ese algo, o porque se lo enseñaron en el colegio, o porque su amigo o su pareja o quien escucha con más fervor le dice algo y entonces está pegado, pero de pronto eso se rompe ese vínculo y entonces hay un escenario de desapego, hay un escenario entonces en el que uno queda como si dijéramos en el vacío, ¿no? Esa es la situación que creo que se da de manera inicial, de manera muy incipiente en torno a los años, yo diría en torno a los años 80 del siglo pasado, ¿no? Y que va
creciendo y que de alguna manera las nuevas tecnologías contribuyen a acelerar ese desapego. Porque lo virtual es el reino de lo desapegado, ¿no? Donde la gente no se toca, donde la gente no se mira prácticamente, no hay una mirada de fondo, no hay una valoración del gesto y se entra en otra dimensión que descontextualiza todo lo que teníamos hasta ese momento, ¿no? La gran pregunta que yo me hago como politólogo, porque claro, esta es una lucubración, si se quiere, muy sociológica, psicológica, también cultural, pero como politólogo es cómo esto afecta a la política. O sea, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se recompone una política en la que estamos ya muy acostumbrados y que yo creo que se está desvaneciendo, ¿no? Esta política de la división de poderes, esta política digamos, del imperio de lo constitucional, a propósito de vosotros y que estáis ahora mismo en un periodo preconstitucional o preconstituyente, esta política en donde los partidos ya no son lo que eran, ¿no? Seguramente va a seguir habiendo partidos políticos, eso no lo tengo por qué dudar, pero ya no van a ser lo que eran, ¿no? Claro, alguien me podría decir, bueno, pero es que nunca fueron lo que creemos que fueron, ¿no? Pero esa es otra historia. Pero yo creo que cuando uno mira la vida política chilena y uno piensa en la democracia cristiana, en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, en los nuevos partidos que surgieron en torno a la transición tanto de la UDI como Renovación, son partidos que tenían un señuelo de lo antiguo, de lo clásico, digamos del manual de Diverger o del manual de Sartori. Pero eso es lo que ya no... O sea, los partidos en aquella época, y eso está muy claro en el caso chileno, en otros países era otra cosa. Pero si ponemos el caso chileno, los partidos representaban el conflicto de la sociedad. Claro. Y en los países en que no lo representaban, existían otras formas de organización política, que podían ser hasta, digamos, formas insurreccionales. Había fórmulas, por ejemplo, el partido populista es una cosa distinta a los partidos más de clase, como era el caso chileno, pero de alguna manera la política expresaba los conflictos de la sociedad. Yo siempre decía, en el caso chileno, si se juntan los secretarios generales de todos los partidos, algo le pasa a la sociedad. Hoy día se pueden juntar todos los días y no le pasa nada a la sociedad. Y eso tiene que ver a mi juicio, con lo que tú señalabas, con la dimensión de la transformación de la sociedad, porque lo que está pasando es que el tipo de sociedad que conocimos de hace 200 años está de alguna manera desvaneciéndose, cambiando. O sea, la idea de polis, de una comunidad política que tiene conflictos y que para tener conflictos y para definir sus proyectos tiene organizaciones representativas que de alguna manera disputan el poder del Estado con el respeto de las minorías. Esa idea clásica de la democracia es lo que perdió basamento, porque esta es una sociedad donde el aspecto comunidad política, de sentirse parte de una misma, parte de un mismo territorio, ese es, pero no parte de una misma comunidad política. Sí. Y eso hace que entonces la política, si yo no soy parte de esa comunidad política, la política no tiene sentido. Sí, pero todavía hay que insistir más en el impacto de esta nueva forma de vivir, ¿no? A través de las nuevas tecnologías. Uno, cuando tú ves, claro, yo he tenido aproximación a ello a través, claro, de reportajes básicamente periodísticos o de cosas que se han subido en las redes sociales, etcétera, de las movilizaciones en Chile, ¿no? El año pasado, ¿no? Yo veía que predominaba una profunda, digamos, estética, pero era la estética de quien va a la manifestación para hacerse un selfie y subirlo inmediatamente a las redes. O sea, había una escenificación, había un espectáculo insólito, porque era un espectáculo profundamente individualista. O sea, no era un espectáculo de algo coral, de algo colectivo, sino de la gente, ya digo, con su celular en la mano y grabando y, digamos, dando testimonio de que yo estuve allí. Yo estuve allí y yo llevaba algo que me tapaba la cara o
o una gorra de no sé qué, o llevaba una camiseta de no sé cuántos, y esa estética como que se imponía inmediatamente, ¿no? Y lo que había que ser era creativo, ¿no? Entonces eso, claro, cada tiempo, cada momento histórico tiene su expresividad, ¿no? Su expresividad, llámala expresividad artística o simplemente su expresividad, ¿no? Claro, entonces no tiene nada que ver con otro tipo de movilizaciones de la propia sociedad chilena o de la propia sociedad española hace 10, hace 15, hace 20, hace 30 años, ¿no? Yo tengo la impresión que tendería a decir que es un coro, porque hay la idea de que se es parte de algo, pero ese parte de algo es la suma de los yo. No es algo distinto a cada yo, como es un partido que representa. Y ese es el punto central. O sea, yo soy la sociedad. Yo y el que está al lado de la sociedad. No necesito instituciones. Basta con mi presencia. Y por eso quisiera estar movilizado todo el día. Ahora, bueno, pero yo te quería preguntar dos cosas. Uno, si tú ves alguna diferencia, porque eso es muy interesante, dado tu vida, digamos, y que compartes tu vida en América Latina y en España. ¿Tú ves alguna diferencia entre esto en lo específicamente latinoamericano respecto, por ejemplo, de lo que pasa con España? Y digo esto a los señores y señoras auditores y auditoras, porque acabo de leer un artículo de Manuel que era muy interesante, donde señalaba que lo que le había ocurrido al rey de España y lo que le estaba ocurriendo al presidente Uribe de Colombia era muy semejante. Se tomaba dos casos, un español y un colombiano, en una muy interesante columna. Entonces, te diría primero, ¿qué ves de distinto o de particularidad en uno o en otro? Y segundo, ¿qué dirías, y con eso tenemos que terminar, cómo se sale de esto? ¿Cómo la democracia política vuelve a ser expresión de la distribución del poder o por lo menos de la voluntad? Lo más fácil es contestar a esto último. No tengo ni idea. No, estoy absolutamente perdido. Con respecto a lo anterior, sí. ¿Qué diferencias yo puedo constatar entre España y América Latina? Yo creo que en España hay un peso de lo nacional mucho más importante, o de lo plurinacional, o como quieras llamarlo, que en América Latina, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una manifestación en Barcelona, en Madrid o en el País Vasco, ¿no? Por citar 3 lugares calientes de mi país. Y esto creo que es un elemento profundamente diferenciador, ¿no? En el resto de las cosas no son tan distintas, ¿no? Evidentemente España sigue viviendo con un gran colchón detrás, que es la Unión Europea, y eso le da un margen para muchas cosas y para subsanar muchos errores que se cometen constantemente. Bueno, muchas gracias, Manuel, por esta conversación súper atractiva, interesante y estimulante. Te agradezco mucho y espero que nos volvamos a encontrar luego, no solo a través de estos medios. Claro que gracias, sí, Antonio. Muchas gracias por tu invitación. Muy buenas tardes a todos y a todas los auditores y auditoras de este programa. Y hay que recordar que ayer se cumplía un aniversario de un plebiscito y que Chile enfrenta en octubre también, 32 años después, otro plebiscito. Ambos, uno centrado en cómo se termina con la dictadura, otro es cómo se construye un orden social distinto al que heredamos, que se corrigió, pero que no logró superarse. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.